Buenas noches a todas y todos. Damos inicio a la sesión 77 de la Escuela Germán Rojas Niño en su quinto año. Hoy vamos a tratar el tema ¿Cómo va el Sendero de la Paz para Colombia? Nos acompaña el compañero Oti Patiño, que nos va a compartir su conocimiento y el trabajo que está haciendo para construir la paz. Compañero Oti, tiene la palabra. Gracias. Eh, ¿Cómo es el nombre suyo, perdón? Mauricio. Gracias, Mauricio. Bueno, empezaremos por, digamos, plantear que hoy en Colombia lo que hay es unas violencias. Estrictamente no hay una guerra, hay múltiples violencias cuyo eje fundamental, digamos, es la disputa de las rentas ilegales en muchos territorios. Por supuesto, algunas tienen más connotaciones de orden político, pero en general, digamos, las connotaciones que tienen todas estas violencias, digamos, predomina el factor económico, es decir, y predomina el factor económico en la disputa de los territorios por las rentas ilegales. Ese es, digamos, un tema predominante, pero por supuesto, digamos, una simplicidad, digamos, dicho de esta manera, no es suficiente para entender, digamos, las violencias que sufre la población en muchos de los territorios. Eh, en términos muy esquemáticos, se han dividido las mesas con que la estamos trabajando como en dos grandes aspectos. Unas mesas que se han llamado sociopolíticas y otras mesas sociojurídicas. Las mesas sociopolíticas son las de el ELN, Segunda Marquetalia, eh, lo que era antes MC, que ahora está muy fragmentado, eh, una, un sector que vino del MC, perdón, del ELN, que es Grupo Comuneros, que se constituyó en una organización aparte, de tal manera que sociopolíticas podríamos hablar que hay una fracción del MC, que son básicamente los que operan en el Caquetá y en el Catatumbo y parte de Antioquia. Eh, el ELN, cuyo proceso en este momento está relativamente suspendido, congelado por ellos mismos. La segunda Marquetalia, que apenas empieza, y Grupo Comuneros, que, digamos, empezó hace rato un proceso muy promisorio y muy interesante. Eh, y las mesas sociojurídicas están referidas a cuatro ciudades que básicamente se han hecho desde las cárceles, que son las que se han hecho desde la cárcel de Buenaventura, la que se ha hecho de la cárcel de Quibdó y la que se ha hecho de la cárcel de Itagüí. Y con estas mesas sociojurídicas se pretende, eh, se pretende eh, trabajar el tema de las bandas urbanas que operan y el desmonte de esas bandas urbanas que operan en estos municipios. Quibdó, Buenaventura y básicamente Medellín, y más que Medellín, todo el área metropolitana, eh, digamos, del Valle de Aburrá. También se está empezando a trabajar una mesa que podríamos clasificarla como sociojurídica, que es la de conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto es esto es algo reciente, se está en periodo de exploración con muy buenas perspectivas y, eh,
y se está, digamos, en una perspectiva también ya aprobada por el presidente de afrontar unas conversaciones con lo que se llamaba el Clan del Golfo, y ellos se autodenominan como el Ejército Gaitanista de Colombia. Bueno, también, digamos, en este, en este trabajo hay otros frentes que entrecruzan estos procesos. Hay el frente de cierre de las, de, de las antiguas AUC, digamos que se movilizaron bajo la Ley de Justicia y Paz y que todavía tienen procesos abiertos. Está también el acompañamiento a la implementación de los acuerdos eh, que se hicieron en 2016 con las FARC, que hoy, digamos, están en tránsito esa implementación para que estén bajo la dirección del Ministerio del Interior, pero que todavía está en nuestras manos. Además de ello, pues tengo que atender, digamos, las actividades de Salvatore Mancuso, quien fue nombrado gestor por el gobierno nacional, y desde luego, pues también otros temas relacionados con las relaciones internacionales que afectan la paz, que pueden ayudar a ella, y donde están Naciones Unidas, están la MAP OEA, están los países acompañantes de los distintos procesos, donde están básicamente países europeos como Suiza, Alemania, eh, eh, Suecia y España, en el caso de los acompañantes del ELN, también países garantes, también el proceso del ELN, donde están Noruega, eh, Brasil, Cuba, Venezuela y Chile. También en el caso del MC, donde está Irlanda como país acompañante. En fin. Bueno, y también nos toca atender las relaciones con Estados Unidos, que si bien no es país garante en este proceso, mantiene un interés permanente y una invitación también permanente para que nos acompañe este proceso, y desde luego sus políticas exterior frente a delitos como el tráfico de estupefacientes afectan notablemente la solución del conflicto armado colombiano. Entonces, realmente son muchos los frentes que nos toca atender. Tenemos un equipo cuyo principal aspecto hoy lo tenemos enfocado en las regiones. En el Valle del Cauca está como jefe o coordinador de la delegación está Fabio Cardoso. Bueno, y en otros lugares también tenemos otros enlaces o coordinadores en dichas regiones. Bueno, esa es, digamos, como una descripción muy general de cómo está, digamos, nuestra estructura, digamos, de trabajo, y lo que hemos venido descubriendo en todo este periodo que nos ha tocado afrontar estas tareas es que lo principal, más allá de las mesas sociojurídicas o sociopolíticas, el tema territorial se ha vuelto muy importante, quizás fundamental, para la desactivación de esas violencias, para la superación de esas violencias. Ese es un descubrimiento que hemos hecho en el camino, no estaba pensado de antemano, pero cobra mucha realidad y se articula mucho con el mandato presidencial de las transformaciones territoriales como un elemento, uno de los elementos básicos
para el logro de la paz en Colombia. Tal vez en ese sentido lo que hemos adelantado mucho o mucho más fuerza y con mucho más posibilidades de resultados rápidos es lo de Nariño con el Frente Comuneros. Allá también está la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que es de la Segunda Marquetalia, y desde luego tenemos un gobernador y unos alcaldes y unas comunidades indígenas profundamente comprometidas con el tema de la paz. De todas maneras, yo no diría que allá se han alineado los astros. Tuvimos una reunión hace poco en Pasto, donde se fue configurando un esquema distinto, que no es una mesa exactamente. Allá le dieron el nombre de mandala, es algo circular, donde estamos gobierno nacional, están los, eh, el gobernador, están los alcaldes, están las autoridades étnicas, está la Junta de Acción Comunal, las víctimas, y entonces eso no, y bueno, y también hay acompañamiento internacional, está la MAP OEA, estuvieron los Países Bajos, eh, en fin, allí hay una nueva realidad que está configurando y una metodología distinta porque se trata de empezar a trabajar todos estos aspectos, digamos, que configuran todo un proceso de superación de las violencias de una manera simultánea. Allí se crearon cerca de 18 mesas, algo así, bajo tres carriles, el carril de transición hacia la, hacia la paz, hacia la civilidad, que fundamentalmente tiene que ver con los combatientes, transformación territorial, en la cual participan también los combatientes, pero está más enfocada en la transformación de las economías ilegales, del cuales se nutre toda una población, fundamentalmente del tema de cultivo de coca y minería, hacia una economía que tenga, sea amigable con la naturaleza y que sea de todas maneras legal. Eh, y está el, a ver, el otro carril tiene que ver con, a ver, después cuando lo recuerde, digamos, el otro carril se los planteo. Pero es, digamos, básicamente, digamos, los carriles sobre los cuales está construyendo estos procesos. Y se hacen trabajos simultáneamente, se hacen mesas de trabajo, digamos, que transcurren y son articuladas. El jefe articulador o el coordinador de esta articulación en Nariño es Carlos Erazo, quien vino a regresar después de estar repatriado en Noruega. Decidió aceptar la invitación nuestra y venir a Colombia para coordinar este proceso, y lo está haciendo de una manera con una gran aceptación y, y bastante bien. Eh, en las mesas, en la mesa con el ELN, quien la dirige es Vera Grave. En la mesa, en la mesa con MC, quien la dirige en este momento es Camilo González. En la naciente mesa con, con Conquistadores de la Sierra, quien la está dirigiendo es Mauricio Silva, que todavía, como les digo, está en una fase exploratoria. Eh, en la, bueno, ya les mencioné que en lo de Buenaventura está al frente Fabio Cardoso. En la mesa de Quito está
Está David Racero, que es congresista también del Pacto Histórico. En estos momentos se me escapa el nombre de quien está dirigiendo la mesa de Medellín, de la mesa de Itagüí. Bueno, ese es el esquema con el cual se está trabajando. Estos procesos, cada uno de estos procesos, por supuesto, tiene interrelación con los demás, pero hasta el momento lo hemos manejado de una manera relativamente independiente. Pero en la medida que vamos profundizando, en la medida que esto se va territorializando, vamos a tener la necesidad de mirar cómo se articulan estos procesos. Digamos, porque no es posible, si yo digo vamos a mirar MC o vamos a mirar LN, no es posible mirar el LN en Arauca, por ejemplo, sin mirar cómo se están manejando las relaciones con también con el MS allá. Bueno, bueno, el caso del MS es un tema muy particular porque al principio se empezó con un solo MC, pero debido a la seguridad que hay de que el MC estaba aprovechando el cese al fuego para expandirse, para aumentar su dominio, sobre todo en la región del Cauca, eh, el gobierno decidió suspender la prórroga del cese al fuego y ellos, por su parte, ante esa suspensión, decidieron retirarse de la mesa, quedando el MS que está en el Caquetá, que está en Catatumbo y el que está en una parte de Antioquia. De tal manera que hoy, digamos, estrictamente no hay MC, sino un MC fracturado. Hace poco se recibió una carta de Iván Lozada, quien se conoce más como Iván Mordisco, planteando que esto es de que ellos estén fracturados obedece a una estrategia del gobierno, pero eso es absolutamente falso. Es más, la constitución del MC como una sola fuerza tuvo un apoyo inicial del propio gobierno que lo reunió en los llanos del Yarí, tuvo apoyo completo en los traslados, en las extracciones y en la posibilidad de que se reunieran no solamente con la población interesada en estos procesos, sino entre esos los comandantes de estos frentes. Y posteriormente igual se hizo en, en Tibú, en el Catatumbo, de tal manera que hablar de que el gobierno, al contrario, el gobierno le interesa hacer procesos más simples, pero la realidad es que encuentra de que hay realidades que, que no son concordantes con ese deseo, porque son organizaciones, son conjunto de organizaciones que tienen distintos comportamientos y distintas visiones, así estén bajo una sola sigla. Y esa realidad, algunos más que quieren mucho más la paz y otros que mantienen la incertidumbre entre la guerra y la paz y otros que realmente para nada quieren la paz. Hoy en este momento frente al ELN tenemos una gran incertidumbre de si ellos están en la paz o quieren la paz o la guerra. Así lo planteó de una manera muy clara en el comunicado de ayer nuestra delegación, la delegación del ELN, para preguntarles si ellos al fin están dentro de la paz o de la guerra. Y se responde también a unas acusaciones que ha hecho el ELN sobre de que el gobierno incumple, lo cual desde luego es absolutamente falso. El gobierno ha cumplido, incluso ha sobrecumplido los acuerdos que se han hecho, de tal manera que
digamos, están tejiendo sobre base de mentiras su deseo de mantener congelada una mesa al tiempo que quieren mantener un cese al fuego que les convenga a ellos, de mantener una situación de suma conveniencia, pero ya la mesa, la delegación nuestra en la mesa ya lo- los, los emplazó a que defina una conducta mucho más clara. En el caso de la segunda Marquetalia, estamos avanzando dentro de un sentido muy promisorio. Se me olvida decir que el jefe de esta delegación es Armando Novoa, quien fue presidente del Congresito. Igualmente, después fue magistrado eh, en el Consejo Nacional Electoral. Él creó un grupo o estuvo al frente de la dirección de una organización que se llamó Plural. Creo que todavía existe, pero está un poco inactiva, que es la Corporación de Estudios Constitucionales, que reúne a la mayoría de los constituyentes y a buena parte de las personas que asesoraron estos procesos de la Constitución de 1991. Eh, Armando es una persona apasionada por la Constitución del 91 eh, y, y, y su desempeño como negociador en esta mesa ha sido excelente y además de eso creo que se plantea que allí también, en el caso de esta segunda Marquetalia, se siente que hay un futuro también promisorio. Esa es, digamos, la situación que yo podría plantearles y no quiero extenderme más, prefiero que hagan preguntas pertinentes, inquietudes que tengan para que podamos más bien conversar, digamos, hacerle una exposición más larga y más aburrida de las inquietudes que seguramente ustedes como personas interesadas en la paz tienen actualmente. Bueno, atendiendo el llamado del compañero Oti, ¿quién quiere hacer una pregunta? Pregunta, no alargarse, una pregunta concreta. Encienda el micrófono el que quiera hacer la pregunta y la hace. Hasta que se decían, quiero saludar a Natalia. Buenas noches, Natalia, y a María Eugenia Vázquez, a José Negrete de Ecuador y a todos los que han llegado, a Claudia Domico, que es una líder del Chocó, indígena del Chocó. Gracias por acompañarnos. ¿Quién quiere hacer la pregunta? Uno por uno. ¿Nadie quiere hacer pregunta? Enrique, Javier Falla, Carlos Sánchez. Oti, no tienen como preguntas. Pregunte. Pedro Antonio. Sí, muy buenas noches para todos los de la mesa y al señor Oti Patiño, comisionado de paz. Muy buenas noches para todos y para todas. Buenas noches. Oti, es el compañero que le decíamos, Toro. Javier, tiene la palabra. Una pregunta para el compañero Oti, así rapidito. Hágala. Compañero Oti, es lo siguiente. Escuchándolo a usted en el proceso de paz con tantas organizaciones que hay, que unos quieren el proceso y otros no quieren, nosotros, la población civil, estamos muy preocupados con esta situación porque los que están en las regiones, que son los grupos por los cuales estamos hablando, las comunidades, estamos incluidos nosotros, estamos en una encrucijada sin salida, porque llegan los unos, llegan los otros, llega el gobierno, llegan los paramilitares, y nosotros, como ustedes y nosotros sabemos, el que siempre está llevando de la situación bien tenaz y complicada en estas noches de violencia
es la población civil y la población más humilde que nosotros decimos hasta cuándo, porque unos quieren negociar, otros no quieren, otros quieren hacer la paz y no la hacen, y otros quieren hacer la guerra y tampoco la hacen. Es como el caso de Tierra Adentro. Usted que anduvo con nosotros y anduvimos en Tierra Adentro, esa pobre población está sufriendo los rigores de esa violencia que no tiene ninguna salida, y las comunidades son los que están ahí, los mismos líderes de Tierra Adentro, de Mozoco, están absolutamente amenazados porque va un grupo y los amenaza y llega el otro grupo y los amenaza y así sucesivamente. Entonces es una preocupación muy tenaz. Entonces yo le quería averiguar a usted qué está pasando sobre las negociaciones y la gente que está dentro del conflicto, qué hay para la gente, cuál es la participación de la gente. Muchas gracias. Claro, la gran preocupación justamente porque no se trata exactamente de un conflicto armado en los términos como se vivió antes, es digamos una violencia donde los actores armados se disputan las rentas ilegales, las rentas de actividades ilegales, y para ello, digamos, pretenden dominar a los territorios y dominar la población que habita en los territorios, pues se convierte en una guerra realmente, en últimas, más que una guerra, se convierte en una agresión permanente contra la población, como bien usted la describe. Esa es la preocupación fundamental que en este momento se tiene. Y desde luego, en el Cauca, donde pareciera que las organizaciones que tiene o que figuran bajo la égida de Iván Mordisco, pretenden no solamente apoderarse de los territorios y hacer del Cauca una retaguardia de su guerra, sino también apoderarse o influir notablemente sobre las organizaciones, fundamentalmente sobre la población indígena y sobre la población negra, es decir, sobre los grupos étnicos del Cauca. Y eso es triste porque el Cauca, y usted como bien lo ha dicho, siempre ha tenido un departamento de una población con una vocación de paz. Allí nació la paz del M-19 y allí nacieron muchas iniciativas de paz que le dieron luces a que en el 90 y en el 91 pudiera surgir en Colombia la posibilidad de una constitución donde participaron y donde se vio que el país no solamente estaba compuesto por liberales y conservadores, sino por por poblaciones. Y parte de las poblaciones que participaron en esa constituyente fue distintas expresiones de la población indígena. De tal manera que la violencia hoy en el Cauca, que hay en el Cauca, es un tema bastante preocupante porque pudiendo ser un departamento, vemos que sea un territorio de paz para Colombia, hoy se ha convertido en escenario de confrontación. Nosotros hemos planteado de que uno de los elementos fundamentales para hacer la paz necesita es construir fuerza de paz. Es decir, que las organizaciones étnicas, las organizaciones que hoy están siendo victimizadas, puedan expresarse y puedan convertirse en una fuerza de paz. Por supuesto, allí para ello necesitan el apoyo del Estado, pero como le decía antes, debido a la acción que tienen organizaciones como el CAU, como el MC, como la Fuerza de Iván Mordisco allá, se han convertido en ese territorio fundamentalmente lo que gira alrededor de los cultivos de la coca y de la marihuana y de la minería ilegal que se proyectan sobre el lado del Pacífico, más que todo, se ha convertido en un territorio bastante complicado. Este gobierno ha hecho varios intentos, por ejemplo, el tema del cañón del Micay, fundamentalmente, que es lo que sale por ese río hacia el Pacífico, en la zona de Argelia, municipio de Argelia, en la zona del Plateado, ha tenido la intención de tomarse, digamos eso,
pero la población también está en parte inmersa con esas economías y el MC hace parte, digamos, de la parte, el constituyente armado de todas esas economías. De tal manera que la posibilidad de superar y de hacer una transformación de la economía es un tema fundamental. De tal manera que el problema no es solamente un tema armado, sino que el tema fundamental es la transformación socioeconómica de la zona. En el norte del Cauca, el predominio de las economías ilegales, marihuana, por ejemplo, se ha convertido en el factor fundamental del cual dependen muchas de las familias y muchos de los desarrollos económicos de toda esa zona. De tal manera que la posibilidad, desde luego, también hay gente que está en otro tipo de economías, cultiva café, básicamente, bueno, y que tiene otros medios de sustento que hay que fortalecer, pero están predominando en el quehacer de muchas de esas economías, las economías ilegales, y eso es uno de los grandes problemas que hoy padece el Cauca. Hola, ¿ya? Sí, Patricia, Pues la situación en el Caquetá, pues yo creo que Oti la conoce bien, pero aquí la gente, la población está desesperada porque los citan, están haciendo chantaje de tres lados, de la gente de Mordisco, los de Calarcá y la nueva Marquetalia. Entonces, igual hay delincuencia común. Yo no sé si yo te mandé un audio una vez, eso era delincuencia común, amenazando a los firmantes. Lo que pasó en Miravalle. La situación en el Caquetá, pues no me voy a alargar ahí mucho, pero es supremamente difícil. Y hay una gran desesperanza en la gente de cómo se va a superar eso. Amenazas, la gente si vende las fincas, la gente queriéndose salir, el que vende la finca tiene que entregar parte de la venta, si logra venderla, porque quién va a vender como está. Entonces, aquí todo se está empezando a resentir, hasta a los mototaxis, a las señoras que arreglan el pelo, a todo el mundo. La influencia no se ha generalizado, pero yo creo que no tarda en generalizarse eso. Al que no les da la cuota, la vacuna, allá la semana pasada pusieron una bomba en un centro comercial, un pequeño centro comercial. En el Doncello a de uno le pusieron un petardo una mañana en la puerta y pues de uno cerró, y eso pues la gente se perjudica porque ahí podía comprar un poco más barato. Entonces, pues la situación muy, muy difícil en el Caquetá, muy difícil para la población, para todos, parecido a lo del Cauca, ¿no? Pues allá en el Cauca la confrontación es más fuerte, pero aquí también para la población está siendo muy difícil. Oti, Sí, uno escuchamos de a los varios, usted resume todos esos no, varios. no, Ok, prefiero uno por uno porque dada listo, la complejidad de las violencias, es bueno tocar estos distintos aspectos. hágale, hágale. Creo que en el Caquetá, a pesar de que el panorama es complicado, bueno, hay un tema que es transversal a toda la violencia, que es todo lo que ha relatado Patricia sobre el tema de la extorsión. Es un delito, digamos, que se comete con cierta facilidad porque descansa sobre el miedo que infunde alguna gente a través de la amenaza y a través luego del castigo cuando esas exigencias que hacen un grupo armado no la gente los rechaza o los denuncia o no les hace caso. En otros casos, digamos, basados en ese temor, fácilmente la gente empieza a pagar la extorsión, de tal manera que se convierte en un delito de fácil comisión y de muy difícil represión por parte, digamos, de la fuerza pública. Y además porque a veces en muchas partes la misma corrupción de funcionarios de la fuerza pública permite y participa, digamos, dentro de ese delito. Pero, digamos, en el Caquetá yo he visto que hay algunas cuestiones promisorias. El MC que está bajo el mando de
Calarcá, sentimos que está genuinamente interesado en la posibilidad de superar el conflicto. Han tenido o tienen influencia sobre algunas organizaciones campesinas. Realmente uno de los grandes problemas del Caquetá es el choque que hay entre, como parte de la Amazonia, en el interés que hay por parte del presidente Petro de recobrar para la humanidad, para Colombia y para la humanidad y para, y para ellos mismos, de que la selva amazónica pueda ser reforestada. Eso de todas maneras ha estado bajo el mandato de bajo la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad, y entonces allí los actores fundamentales son, desde luego, el campesinado, que tiene una fortaleza organizativa interesantes, pero también ha atravesado por tres tipos de colonización. La primera colonización, que fue una colonización de terratenientes. La segunda colonización, que fue la de los cocaleros. Y hay una tercera colonización que fue la colonización ganadera, que fue impulsada incluso por algunas mafias que han trabajado el tema de la ganadería extensiva, pero hoy, digamos, eso está fracasando incluso en muchas partes del territorio nacional, sobre todo en los territorios, bueno, no solamente en esos territorios, sino en muchas partes, la economía ganadera de leche está fracasando. Hoy, debido precisamente al fracaso de la economía cocalera y al fracaso expansivo de la economía ganadera, parece, digamos, que está abriendo una nueva perspectiva y y al empuje que tienen la necesidad de empezar a pagarle al campesino el cuidado o la reforestación. Se está abriendo una perspectiva muy interesante. Hay muchas organizaciones y los armados que están en esas, fundamentalmente el MC, ya veremos con Segunda Marquetalia, sobre todo la que tiene influencia sobre el Putumayo, que es la de los comandos de frontera, digamos, cómo se pueden aunar frente a ese esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno nacional y que toca fundamentalmente con los intereses de las comunidades nativas de allá de esos territorios, la- los, los esfuerzos colonizadores que se han hecho por parte de un sector de campesinos y desde luego por el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional por rehabilitar esas zonas como zonas fundamentalmente productoras de oxígeno y no productoras de, de CO2, ¿no? Entonces, creo que están dando, todavía aparece eso como un panorama todavía un poco oscuro, un poco pesimista, tal como lo planteó Patricia, pero creo que en lo que nosotros alcanzamos a visorar, en en los acuerdos que se empiezan a aclarar y a ser posibles, vemos que en el Caquetá sí es posible en un tiempo relativamente corto avisorar acuerdos y avisorar procesos que beneficien a esa población y en general a a todo el planeta y a todo el país en la recuperación de la selva amazónica. Me pide la palabra el compañero Germán Gutiérrez y la compañera Marugenia Vázquez, pero no veo a la compañera Marugenia. Germán, haga la pregunta usted hasta que aparezca otra de la compañera. Aquí está, aquí está. Compañera Marugenia Vázquez. Hágale, Germán, que la compañera no escucha. Micrófono. Sí. No se le escucha, Germán.
Mirando que ubica el micrófono Germán. Enrique del Eje Cafetero, ¿tiene alguna pregunta? No, básicamente, bueno, buenas noches para todos. Es plantear dos aristas que tienen ahí que ver con la afectación que se tiene en las comunidades indígenas, específicamente en el resguardo de Yaguara Segunda, Llanos del Yaricaquetá, en donde, pues obviamente están allí las disidencias y no sé qué otros actores. Pero básicamente estos actores han venido vendiendo a terceros parte de los terrenos del resguardo y ha sido un proceso muy fuerte de desplazamiento de la comunidad indígena. Mi abuelo fue secuestrado y desaparecido por las FARC en el 2 de diciembre del 2004 de ese resguardo. Él era el gobernador del Cabildo. Y pues las familias obviamente tuvieron que desplazarse. Luego, hace poco hubo un plan de retorno, pero ya nuevamente están haciendo presencia las amenazas y la desaparición de miembros de la comunidad. En ese sentido, y sé que pues Susana está trabajando todo el aspecto que tiene que ver con las áreas de reserva, pero en ese sentido es como conocer si hay alguna política específica dentro del proceso de paz que se están generando con los actores que están actuando allí frente al tema de protección de comunidades indígenas. Bueno, ahí, digamos, por un lado, digamos, ahí el tema de la protección de los firmantes. Digamos, hace poco el gobierno planteó de nuevo la necesidad de una política de cumplimiento de los acuerdos del 2016, porque indudablemente el hecho de que haya más de 400 muertos de los firmantes de paz, pues ya demuestra, digamos, de que hay unas fallas grandes en la implementación, porque pues la implementación empieza, digamos, por garantizar la vida de los firmantes. El- las zonas de conflicto en Colombia coinciden en buena parte con propiedades de las comunidades, fundamentalmente de las comunidades indígenas, que son terrenos colectivos, tierras colectivas que, que tienen un poco la fragilidad, como vivimos en un país donde la propiedad privada es muy importante, pero las propiedades colectivas son muy frágiles, pese a que deberían tener una juridicidad y una defensa muy importante. Creo que, digamos, eso se impone o es uno de los elementos básicos para creer que una paz posible permita no solamente el retorno, sino también la clara defensa de esas propiedades que hoy le pertenecen o desde hace mucho tiempo les pertenecen a los indígenas y que generalmente en el apoderamiento de esas propiedades bajo intereses fundamentalmente de, de grandes explotaciones que tienen que ver con minería o con industria, sí, en general con industrias extractivas en general, pues empiezan, digamos, a incluso a romper el tejido social de las comunidades y que muchos de los miembros de las comunidades empiecen a negociar esas tierras, perjudicando desde luego todo el tejido social de esas comunidades, matando a quien se oponga a aquellas propiedades que son sagradas, que no pueden ser parceladas, empiecen, digamos, a ser parceladas y a romper todo el tema de la propiedad colectiva. Eso es una de las grandes tragedias de esta violencia y desde luego, digamos, tiene que ponérsele especial cuidado a esa protección de las propiedades colectivas también. Desde luego, las propiedades de las comunidades negras que también están protegidas bajo la ley 70, que también
están sufriendo el despojo y con el despojo el desplazamiento de muchas de las comunidades que antes estaban sobre esos territorios. Y la política de retorno ha sido muy deficiente, indudablemente. Digamos, en todo este tiempo tenemos 8 millones de desplazados o más de 8 millones de desplazados en Colombia. Se está haciendo unos intentos de retornos, algunos interesantes, fundamentalmente en la zona del Bajo Calima. Ya creamos una experiencia donde le estamos metiendo muchos recursos y donde la fuerza de las comunidades está contribuyendo a que la gente que fue desplazada de esos territorios empiece a regresar y que el retorno sea seguro, que sea viable y que además sea irreversible, es decir, que una vez que la gente llegue allá no vuelva a ser desplazada. También eso mismo se está haciendo, ese mismo retorno seguro se está haciendo en la zona de Abades, en Nariño, con muy buenos resultados. De tal manera que creemos de que si empezamos a hacer una política exitosa de retornos, de asegurar que las propiedades colectivas indígenas o de las comunidades étnicas, de las comunidades negras, empiece a ser respetada para evitar que se produzcan desplazamientos, despojos y que con ello, digamos, se contribuya, digamos, a generar más pobreza entre esas poblaciones, pues creemos que esa es una posibilidad de que la paz realmente se pueda consolidar. Tiene la palabra la compañera Marugenia, sigue René Latorre y si Germán Gutiérrez tiene ya listo el sonido, sigue. Y Julio Peña. Primero Marugenia. Gracias, buenas noches. ¿Puede prender la Gracias, cámara, Oti. compañera? No, no puedo, no me da. Bueno, Estoy hágale. en una zona rural. Buenas noches a todos. Gracias a Oti por compartir esta conversación con nosotros, muy interesante. Tengo una pregunta que se relaciona, cómo relacionar la negociación que se está haciendo con la segunda Marquetalia con los acuerdos de paz del 2016 en el siguiente sentido. Primero, si ese acuerdo de paz del 2016 sirve de alguna manera como marco referente o si definitivamente se deja de lado y hay cosas muy nuevas, se empieza de cero en esa negociación con la segunda Marquetalia. Y la segunda, si se han visto mecanismos para resolver el problema jurídico que tiene que ver con que dentro del acuerdo, quienes eran firmantes del acuerdo y lo incumplían, entonces no iban a tener tratamiento político. Esa es mi pregunta. Bueno, una de las justificaciones mayores para realzarse en armas hay dos justificaciones, un poco los incumplimientos por parte del gobierno. Los acuerdos de 2016 fueron hechos dentro de una lógica de que primero se firmaba todo porque se decía que eh, no, no había acuerdos sino hasta que todo estuviera acordado. Entonces se hizo el paquete de los acuerdos y a finales durante el 2017, le dije, el resto que le quedó al gobierno de Santos empezó a implementarse, pero realmente empezaron a generarse toda la arquitectura institucional para el cumplimiento de esos acuerdos y debido, digamos, a que el plebiscito, digamos, se perdió y luego las elecciones perdón, la presidencia la asumió un partido y un presidente que estaba en desacuerdo con los acuerdos de 2016, pues hubo una, un incumplimiento porque la consigna de devolver los acuerdos de paz trizas, pues eso sí tuvo unos efectos muy importantes sobre también el Estado colombiano como un Estado incumplidor. Ese tema, incluso digamos, el propio presidente Petro ha planteado, eso parece raro, pero
pero y hace parte de las paradojas que vive Colombia, y es que el Estado colombiano, con tal de, cuando la población se moviliza para hacer una protesta a través de una marcha, de un bloqueo, y para evitar que eso continúe, el gobierno firma cualquier acuerdo y luego lo incumple. Igual, digamos, en la Ah, perspectiva listo, ya estamos donde la... en la perspectiva, digamos, que se ha hecho digamos, de los acuerdos que se rigen bajo la nominación de DR, es decir, desarme, desmovilización y reincorporación. Lo importante es desarmar a la gente, pero no hacen ni transformaciones territoriales y terminan incumpliendo los acuerdos que pueden beneficiar a la población y que pueden hacer irreversible las condiciones que hicieron, que originaron la violencia. Tal acontece con el tema de reforma agraria integral, que es el primer punto de los acuerdos con la FARC, que a duras penas, digamos, no se ha cumplido casi nada de esos acuerdos, a pesar de que durante este tiempo del presidente Petro se ha comprado 10 veces más tierra de lo que se compró durante el gobierno de Duque. Y digamos, tierra con el destino de hacer la reforma agraria integral, es decir, de democratizar la tierra y de darla a los sectores campesinos que están ávidos y necesitados de, de, de tierras para poder, digamos, vivir y cultivar. Entonces, todo ese tema de incumplimiento también ha generado unos costos y ha legitimado nuevos factores de violencia. Pero también, pues en el caso de la segunda Marquetalia, que es lo que toca a María Eugenia, eh, ellos hablan del entrampamiento y y el gobierno ha admitido que sí ha habido entrampamientos, ha habido acusaciones a quienes han prohijado esos entrampamientos. No quiere decir con ello de que el gobierno legitime el realzamiento armado por los incumplimientos, pero sí, digamos, ha admitido una cierta legitimidad, digamos, de esos grupos a tal punto que la segunda Marquetalia hoy tiene estatus político como un grupo armado rebelde, digamos, que tiene, con el cual, digamos, hay una discusión de orden político. Ellos, por su parte, en el caso de la segunda Marquetalia, ellos han planteado que como firmantes de los acuerdos, ellos no van a discutir los contenidos de los acuerdos, sino básicamente el tema de su cumplimiento. Digamos, sobre todo, digamos, en las zonas campesinas o en las zonas indígenas donde ellos tienen influencia. Entonces allí no se trataría digamos, en el caso de la segunda Marquetalia, no se trataría de hacer nuevos acuerdos, sino de revisar todos los problemas de implementación y cumplimiento de los acuerdos que hicieron en el 2016, lo cual desde luego facilita mucho más el problema o los temas de negociación y eventualmente, digamos, el tema de futuros desarmes, aunque el eje, como ya les dije, no es el desarme debe ser una consecuencia de procesos de transformación territorial, pero no debe ser un punto de llegada, porque si establece como un punto de llegada, entonces tenemos de que las condiciones que generaron violencia vuelven y reciclan y otros actores vuelven y ocupan las zonas que ocupaban los que se desarmaron, con un problema adicional, y es que a los que se desarman terminan matándolos porque no hay garantía plena para que esas personas vivan con tranquilidad y paz y participen de la transformación de los territorios. Digamos, y eso es, digamos, ahora, el marco jurídico, pues ahí estamos mirando todo el tema de los marcos jurídicos, indudablemente constituyen un problema, uno de los problemas complicados que en este momento tenemos, porque no es muy difícil, porque un nuevo marco jurídico pasaría por el Congreso de la República, significaría una nueva legislación transicional y es preferible acudir
a qué se puede hacer con la justicia ordinaria, qué se puede hacer incluso con la jurisdicción especial de paz, digamos, qué nuevos elementos se pueden hacer, qué reformas se le pueden hacer a la jurisdicción especial de paz, de tal manera que esas jurisdicciones que tenemos, ahí tenemos nosotros en este momento en el país tenemos varias jurisdicciones, la jurisdicción especial agraria, la jurisdicción especial indígena, la jurisdicción, la jurisdicción de paz, la justicia y paz que todavía no se ha cerrado, pero que está muy ligada al tema paramilitar. Desde luego, la JEP también está muy ligada al tema de las FARC, pero también comprende otros actores como los militares que han incurrido, digamos, en actividades también en el conflicto, eh, donde se han acogido militares que han incurrido en crímenes asociados con los falsos positivos y otro tipo de crímenes, de tal manera que estas jurisdicciones, incluyendo la jurisdicción ordinaria, puede que tengan una flexibilidad para no crear un nuevo marco jurídico, sino más bien aprovechar las jurisdicciones existentes para mirar cómo se puede extender a los nuevos procesos. Compañera Oti, el compañero Germán Gutiérrez le manda esta pregunta. ¿El ELN sigue siendo una organización revolucionaria y está dispuesta a participar en este proceso de cambio en nuestro país? ¿O es una organización criminal dedicada solo a la economía clandestinas? Lo mismo va para las demás organizaciones que están buscando, ustedes están buscando la paz. Pues el ELN es una organización que se acostumbró, digamos, con la cual está negociando. Se está negociando no solamente en este gobierno, sino que se empezó a negociar cuando el gobierno de Santos. Se llevan más de 12 años de negociación con la interrupción del gobierno de Duque, pero es una negociación bastante, que lleva mucho tiempo. Sin embargo, pues uno siente que hay muchas indecisiones, digamos, en el ELN. Muy seguramente al interior del ELN hay sectores, grupos, frentes que quieran negociar y otros que no, por distintas razones, no lo quieran hacer. Ellos hicieron ahora recientemente su 6º congreso. No conocemos muy bien sus conclusiones, sus cambios, tanto doctrinarios como estatutarios, de tal manera que no, no podemos decir con claridad, solamente nos guiamos por las declaraciones, digamos, formales que tienen a través de Antonio García, que nos da un panorama más pesimista que optimista de de qué es lo que pretende el ELN. Es decir, si pretende realmente hacer la paz o por el contrario, continuar, digamos, dentro de la violencia, que es, digamos, lo que ha producido, digamos, el emplazamiento que ha hecho la delegación nuestra que negocia con ellos para que de una vez por todas digan que al fin de cuentas, si están metidos en una mesa es para negociar y para avanzar hacia la paz, o por el contrario, quieren aprovechar la mesa para fortalecerse militarmente y para expandir su dominio territorial, digamos, en muchas de las partes donde ellos hacen presencia. Entonces hay una duda bastante grande y hay una gran irritación, desde luego, en las poblaciones donde ellos tienen dominio porque sienten que están tomándole el pelo a la sociedad y al Estado colombiano con la mesa. De tal manera que esa es, digamos, la duda grande que tenemos con el ELN. Y además de ello, frente a la voluntad de paz que mostró el Frente Comuneros, ellos trataron de reducir esa voluntad de paz a una maniobra que no es, sabemos a ciencia cierta,
de que es absolutamente falsa, de que eso se debió a una maniobra de inteligencia militar, digamos, porque eso es un frente que está ya, cuyo comandante hace 34 años milita en el ELN, tiene hijos en el ELN, de tal manera que acusarlo como un infiltrado que hace 5 años se metió al ELN para hacer un trabajo de facturación interna, pues es absolutamente, digamos, no lo cree nadie. Pero bueno, eso es parte, digamos, de la resistencia del ELN a mantener una actitud de incertidumbre y de indecisión que ellos sienten que les es provechosa, pero yo siento que es absolutamente perjudicial para ellos. El ELN en muchos territorios está haciendo esos territorios donde antes tenían dominio, por ejemplo, sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño, nordeste antioqueño, incluso el sur del Chocó. Ellos vienen desde el norte del Chocó al sur del Chocó, siendo avasallados por el Clan del Golfo, digamos, tienden a reducirse. En la única parte donde tienen realmente alguna fortaleza es en la zona del Catatumbo y en la zona de Arauca. Ahora, desde luego, ellos han tenido una cierta facilidades por que la frontera venezolana ha sido bastante porosa, y con la actitud que un tiempo tuvo el gobierno de Duque de, de declarar la guerra al gobierno de Maduro y constituir un gobierno, apoyar la creación de un gobierno provisional, pues actores armados, especialmente el ELN, digamos, empezaron a disfrutar de esa actitud del gobierno colombiano en contra del gobierno de Maduro, lo cual también le generó grandes espacios allí en esa zona fronteriza. Esa realidad, digamos, de esa frontera ha hecho posible que mantengan una actitud, esos frentes relativamente fuerte. Quién sabe qué pase ahora con las elecciones que se avecinan, pero creemos que independientemente de los resultados electorales, si el gobierno de Maduro va a continuar o va a triunfar la oposición, de todas maneras la presencia venezolana en Venezuela, que tuvo cierta admisibilidad, sea cual sea el triunfo de la oposición o de la continuidad del gobierno, va a ser cada vez más intolerable y los va a obligar, digamos, a mirar que la situación del apoyo o de la indiferencia venezolana para que permanezcan allá va a ser cada vez menor. Nosotros hemos propuesto en muchas ocasiones que traslademos las negociaciones acá, pero ellos se han resistido, no han querido. Bueno, hemos tenido durante este tiempo negociaciones que se han desarrollado en Cuba, en México y en Venezuela, pero creo que ya hay un agotamiento incluso que puede persistir independientemente de que triunfe o no el gobierno de Maduro y que obligue, digamos, al ELN a trasladar la negociación a Colombia, lo cual puede ser una buena realidad para que ese proceso con el ELN pueda avanzar definitivamente, o para que ellos tomen la decisión de permanecer, digamos, en una situación de violencia que yo pienso que a la larga es muy perdedora para ellos, porque no por la actividad militar, el gobierno de Petro ha sido cuidadoso, digamos, en la aplicación de la fuerza, sino básicamente por el repudio cada vez más grande que tienen por parte de las comunidades, la falta de apoyo popular de los procesos de rebeldía armada que ellos han estado planteando. Mi compañero René Latorre, una pregunta y sigue Alexander Molina. Muchísimas gracias. Oti, es muy importante que me tenga presente.
Yo soy de la generación de los 60, 70 y mi formador se llama Germán Zavala. Vengo del grupo de Golconda y pues lamentando muchísimo la desaparición de Vladimir Zavala, compañero de pupitre. Le hago esta anotación porque tuve que salir del país y duré 20 años por fuera y me dediqué a una profesión inédita que se llama mercadeo social. ¿Por qué estoy interviniendo esta noche? Porque tengo 8 años en el país tratando de presentar proyectos en economía popular. Hay unas personas en la militancia que quieren hacer política con votos y política electoral. Hay otras personas, como el caso mío y de muchos compañeros nuestros, que quieren trabajar el tema de la economía popular, pero tenemos un negacionismo por parte de mucha de la militancia nuestra. Entonces, se hace necesario que usted me reciba. Le he pasado proyectos al DNP, por ejemplo, cómo recuperar las cuencas hídricas con población informal, con campesinos jornaleros. Proyectos como cómo formar una zona franca en Cúcuta, entre Cúcuta y Venezuela, para sectores populares. Así es de que aquí hay un problema bastante serio y es que no entendemos que desde el momento en que somos gobierno, somos organizaciones de servicio. Hay muchísima resistencia de nuestra gente por promesas incumplidas, de estar presentando proyectos, y la gente pues no entiende eso y tienen que entenderlo, pero no lo entienden. Y es que el gobierno no tiene ni la cantidad de dinero ni la cantidad de proyectos para poder hacer eso. Entonces, la propuesta que presentamos a nivel de economía popular es cómo crear mercados independientes en economías cerradas para poblaciones apartadas. Ese es el tema por el cual estoy aquí y de la manera más respetuosa, compañero, recíbame porque he hablado con más de 10 senadores y me mandan a hablar con, ¿cómo se llama? Con la asistente o con la que sea. Ese es el motivo de mi intervención y gracias por escucharme y gracias, Mauro, por invitarme. Bueno, Alexander Molina. Entonces, señor, no, Yo quisiera, básicamente, quisiera de pronto una respuesta de parte de, de, de pronto de Oti, si me puede responder eso que le pregunté. Bueno, pues eh, trato al máximo de dar respuesta, digamos, de dar respuesta rápida, de dar respuesta, digamos, satisfactoria, digamos, a las personas que se acercan a la oficina nuestra, pero quiero hacer la siguiente aclaración. Nuestra, la, la oficina nuestra es una oficina que no es una entidad. ¿Qué quiero decir con esto? Los fondos que en este momento nosotros tenemos, digamos, para proyectos es un fondo pequeño que lo maneja Paz y que está básicamente pensado para generar procesos económicos que rehabiliten, digamos, zonas gravemente afectadas por el conflicto, allí donde incluso haya voluntad por parte de los armados de participar en esas transformaciones. Cito un caso. Es por ahí, no estamos buscando recursos. Compañero, dejémoslo terminar al compañero Oti. Entonces, Discúlpeme, bueno, por favor. lo que le quiero decir es que la posibilidad, digamos, y a eso le hemos llamado, a esa metodología le hemos llamado maquetas. Maqueta es, digamos, un esfuerzo concentrado para que a partir de esos esfuerzos que nosotros hemos definido en algunas regiones pueda generarse una posibilidad de expansión en las regiones próximas y también un proceso de trascendencia para que se piense en proyectos ya a mediano y a largo plazo en esas mismas regiones. Entonces, no son muchas, no queremos hacer como en el caso de los acuerdos de 2016 que tenía 170 municipios y cada uno de esos 170 municipios tenía
proyectos que tenían las características de programas de desarrollo con enfoque territorial. De todas maneras, sobre eso, pues eso sigue vigente. Hay que mirarlo a la realidad de ahora y de eso está encargado Raúl Delgado, hoy bajo la orientación del ministro del Interior. Pero digamos, lo que quiero decir con esto es que nuestros recursos son pocos, están muy, muy enfocados hacia desatar procesos en territorios muy concretos y hacer proyectos inicialmente de mucho impacto en esos territorios. Ahora, si los proyectos que usted tiene o que usted plantea coinciden con esos territorios, pues desde luego serán, digamos, estudiados y serán bienvenidos. Entonces, para eso le propongo que nos escriba a través del teléfono que aquí figura, nos mande los datos de lo que usted tiene y yo lo pongo en comunicación también con los distintos proyectos en las distintas regiones. No somos, repito, no somos una organización, somos organización de presidencia y desde luego podemos incidir si hay proyectos que definitivamente nosotros pensemos que apunten hacia el fortalecimiento o hacia el desarrollo de la paz. Nosotros haremos la evaluación pertinente, entonces serán acogidos, pero siempre y cuando estén articulados. No queremos, digamos, desperdiciar recursos, sobre todo cuando han hecho un tema de unos recortes presupuestales grandísimos en todo el presupuesto nacional, de tal manera que cada centavo que metamos, cada centavo que empleemos realmente tenga una mayor eficacia. Bueno, compañeros, Gracias, esa era la idea. Gracias. habla Alexander, sigue Gloria y Frangey. Listo. Ante todo, agradecerle al comisionado de paz por ese acto de gratitud que tiene con nosotros de dedicarnos este rato en su gran agenda, pues apretada, ¿no? Básicamente, pues vemos, o yo observo con preocupación que realmente sí varios grupos al margen de la ley vuelven a tomar parte en los territorios y muy fuertemente, ¿no? Lo vemos hacia parte del Meta, en el Ariari, donde ya han cerrado los municipios y cada vez que cierran un municipio es porque tienen citada a la gente ese día, a todos los comerciantes, por ejemplo, caso de la semana pasada, Lejanías Meta, los hicieron ir a 12 horas de camino, definitivamente los cohesionan para que el que mínimo tenga que contribuir a la causa sean 2 millones, entre 250 estamos hablando que una economía casi de 5.000 millones de pesos se está recaudando en ese momento, ¿no? Pues yo veo que es como si fuera una nueva DIAN, donde están carnetizando a la gente, donde están constriñéndola, hay amenazas, lo que nos ha ocurrido en Frente Oro, colocar un petardo, pues nosotros sabemos que es actuaciones de lo que su merced decía hace un rato, de cómo a través de la extorsión se ejerce un poder muy fuerte, ¿no? Pero desde la oficina, ¿qué piensan frente a qué acción se debería confrontar o hacer para que no se siga cerrando las ciudades y básicamente ellos puedan levantar sus bases de datos? Porque pues a mí me citan allá, saben quién soy yo, qué negocio tengo, qué carro tengo, y sobre eso empiezan las negociaciones y ya vemos que volvió a tomar mucha fuerza lo que pasaba hace muchos años en el Meta. Ese básicamente es mi pregunta, ¿cuáles serían las acciones para ir desmejorando eso? Porque básicamente se está perdiendo la motivación de un sector que es agrícola y que la gente ya empieza a no estimularse para que sigan sembrando cultivos lícitos y obviamente sigan ejerciendo actividades lícitas, ¿no? Eso es todo, comisionado. Gracias. Sí, muchas gracias. Indudablemente el tema de la paz, que no es solamente el tema de la negociación, digamos, con los armados, es básicamente la protección de los derechos y libertades de las personas
Y parte de esos derechos, pues, al derecho a tener seguridad. Entonces, la paz hoy tiene que estar hermanada, no puede estar desvinculada de los procesos de generar seguridad a la gente. Digamos, una paz insegura, una paz que solamente se piense como una paz de diálogo, indudablemente no solamente es ineficaz, sino que nadie termina creyendo en ella. Entonces, y desde luego la seguridad no puede pensarse solamente, digamos, en el uso de la fuerza, en el uso de la fuerza legítima del gobierno, sino también que tenga que estar acompañada, digamos, de justicia. En buena parte, estas economías ilegales necesitan actores ilegales que ejerzan justicia. La justicia, una justicia arbitraria, pero porque si a alguien se le roban la plata de un cargamento de coca, pues no va a poner la demanda ante un juez, sino que va donde el actor armado para que eh, haga, haga justicia, su justicia. Entonces, el actor armado se vuelve un actor y un factor fundamental en este tipo de economías. Pero además de eso, el actor armado, además de ser un actor funcional a las economías ilegales, empiezan, digamos, a montársela, a cobrarle a a debilitar las economías legales a través del boleteo, a través de la extorsión. Ese es un tema. Y entonces, nosotros hemos planteado de que tenemos que actuar, digamos, de la mano de los gobiernos locales, pero no podemos, la Consejería de Paz no puede ser un impedimento, no puede ser una manera de amarrar, digamos, al Estado, a los otros brazos que tiene el Estado, la justicia, la fuerza pública, para que realmente defienda a la ciudadanía y proteja sus derechos. Han querido en algunos momentos hacer ver que el diálogo es una tontería y es una manera de facilitarle a los armados para que ejerzan sus funciones de dominio y de fortalecimiento de sus negocios ilegales. Que cuando ello se ve así, inmediatamente, como ya lo hemos hecho, el gobierno suspende todo diálogo, todo cese al fuego con cualquier actor ilegal que está aprovechando cese al fuego o está aprovechando una mesa de negociación para seguir negociando, pero al mismo tiempo no hacer nada en función de desescalar la violencia. Con la segunda Margetalia, por ejemplo, el esquema ya no es los ceses bilaterales de fuego, sino el desescalamiento del conflicto armado. Y se piensa fundamentalmente no en el tema del cese entre fuerza pública y armado, sino en una disminución de las hostilidades, y entre ellas, por supuesto, estaría la extorsión, está el secuestro, está el boleteo, está el confinamiento, está el reclutamiento de menores como un elemento fundamental para pensar que realmente esa gente que está sentada en la mesa de negociación está avanzando hacia un desescalamiento del conflicto y tiene una genuina voluntad de llegar a la paz en Colombia. Entonces, cuando uno comprueba eso, pues indudablemente puede alentar y puede salvar dificultades. Pero cuando se va comprobando lo contrario, de que estos actores están aprovechando esa situación para fortalecer, ahondar su dominio, expandirlo, indudablemente nosotros no vamos como Consejería de Paz ni como gobierno alcahuetear, digamos, la acción de estos armados. Tiene la palabra Gloria Hurtado y sigue, me había saltado, Diego Arias. Buenas noches a todos y a todas. Doctor Oti, me place hoy nuevamente escucharlo. Nos conocimos hace tiempos cuando yo era delegada presidencial para Reinserción y Paz al Putumayo. Posteriormente nos encontramos en otro espacio donde yo expuse un proyecto de Putumayo Causa de la Humanidad. Y pues le cuento que todavía sigo en la zona, sigo luchando por ese territorio.
actualmente estoy haciendo una especialización de paz y desarrollo territorial y mi tema de investigación de tesis es uno de los temas que usted acaba de hablar, que es la vinculación de niños y niñas al conflicto armado, un tema que realmente me preocupa mucho en la zona, pues usted sabe que es de los municipios de los departamentos y municipios donde más reclutamiento de menores hay. Yo he venido en un diálogo este año con el alcalde de allá, pues exponiéndole mi inquietud y nosotros estamos planteando hacer una investigación que nos permita mirar las causas, los efectos y la posibilidad de quitarle, de retirarle esos jóvenes a los niños. Hay algo que me pareció muy positivo hablando con un líder del Tigre que me decía que desde el proceso de paz para acá eso ha disminuido. Y eso para mí fue muy bueno escucharlo porque siempre nos dan noticias de más y nunca realmente estamos viendo qué efectos está sucediendo en las regiones con la implementación de los acuerdos. O sea, qué lecturas hay desde los regionales, eso no se está dando. Entonces, nosotros estamos proponiendo ahí ver la posibilidad de una biblioteca para la paz allá en el Tigre. El alcalde me comentó que él había metido una biblioteca pues en general para el Tigre en el plan de desarrollo, pero que le gustaba mucho la perspectiva que nosotros le estábamos dando sobre Biblioteca para la Paz, el cual sería un espacio de encuentro, de conocimiento, de reconstrucción de la memoria histórica de estos jóvenes y cómo ellos puedan ver diferentes alternativas y no las dos de siempre, que es la guerrilla o el paramilitarismo o la coca. Creemos que hay nuevas posibilidades, la pedagogía se ha demostrado en los años que llevamos. Yo me acuerdo que en Reinserción fuimos de los primeros que hablamos de pedagogía para la paz en el país, las primeras experiencias que se tuvieron. Entonces, yo creo en esa bandera y quisiera preguntarle esa posibilidad. ¿Podría asistir a través del proceso que se viene desarrollando? Bueno, ahí hay varios elementos de lo que usted está planteando. Uno, indudablemente, la importancia que le concedemos a toda la cuestión de la educación para la paz es fundamental, que desde luego tiene que ver con de que se creen cada vez más barreras y más posibilidades para que los niños y los jóvenes puedan sentir los beneficios de la paz y desde luego no caigan en las trampas de la guerra. Una sociedad que no le ofrece futuro a los niños y a los jóvenes es una sociedad que los está empujando hacia la violencia. Pero por supuesto no basta, digamos, la carreta, para llamarlo de una manera muy coloquial, las carretas sobre la paz en abstracto, sino también que esos niños y esos jóvenes tengan oportunidades reales de trabajo, tengan oportunidades reales de capacitación y, desde luego, y la convicción, que eso hace parte, digamos, de que esa convicción también debe descansar sobre el conjunto de la sociedad. Pensamos también de que eh, el poder de las mujeres, de las madres, fundamentalmente, sobre esos niños y de las abuelas, digamos, es es un elemento formidable para, para que la paz en muchos de estos territorios sea, sea crear barreras que impidan el desarrollo de las economías y sobre todo de las prácticas de, de que estos actores ilegales puedan atraer a los niños y a los jóvenes. Las mujeres hoy tienen un gran poder, siempre lo han tenido, pero digamos darle mucho más poder a las mujeres a través de la economía popular, de que los sectores femeninos que tienen, digamos, que influyen sobre la cuestión de la economía, tengan aún mayores facilidades que otros sectores, las mujeres mucho mejor administradoras, mejor cuidadoras, digamos, piensa mucho mejor, mucho más en los jóvenes y en los niños y en las niñas, por supuesto,
pensamos que ese aspecto impide que esa erosión social que empieza con los niños y los jóvenes devorados o entrampados en la violencia se siga produciendo. Entonces creemos de que, claro, la biblioteca, el tema educativo es muy importante, eso por supuesto corresponde mucho más a la Secretaría de Educación, al Ministerio de Educación y en esfuerzos, digamos, concentrados a todos, ¿no? El Ministerio de Educación, secretarías de la Gobernación, secretarías de las alcaldías, pues se puede hacer esfuerzos concentrados para mejorar, digamos, el acceso, digamos, a toda la literatura que haya sobre el tema de la paz. Pero desde luego creemos de que la implementación de, de elementos concretos en la paz territorial va a ser muy importante. Es decir, nosotros no podemos seguir, digamos, en la carretología de la paz. Tenemos que mirar cómo se le da poder a la gente que tiene más posibilidad de incidencia para hacer de la paz algo sostenible, algo duradero, algo irreversible. Y en ese sentido, hemos pensado que las mujeres son un factor muy importante, digamos, para desarrollar procesos que hagan que la paz le gane, ponerlo en términos un poquito paradójicos, que la paz le gane la guerra a la guerra, que le gane el pulso a la guerra. De tal manera que creemos que eso sea un elemento muy importante y ahí lo que se ha hablado de la feminización de la paz es un elemento muy importante. El poder de las mujeres es muy importante trabajarlo, eh, hacer que sea mucho más poderoso y creo que los recursos que se empleen en esas economías populares que manejan las mujeres es plata que no se va a perder. Diego Arias. Apreciado Oti, una buena noche. Saludo para los compañeros, las compañeras. Mauricio, muchas gracias por hacer posible también este diálogo bonito, ilustrativo y constructivo. Yo tengo muchas inquietudes, son propias y esas inquietudes incluyen lugares de divergencia con varios enfoques, el tema de la oportunidad del cese al fuego, la naturaleza del cese al fuego, pero también unos lugares muy concretos de coincidencia que a mí me han colocado en un lugar también de mucho compromiso y apoyo a la gestión de paz de este gobierno y la de OTI en particular, en el enfoque de las transformaciones territoriales y en concreto ahora rodeando la gestión de Fabio, nuestro común amigo que tiene el encargo de la gestión de paz en nombre de la oficina del Alto Consejero en el Valle del Cauca. Pero más allá de las inquietudes, yo quiero trasladarle a Oti respetuosamente dos inquietudes que me han hecho. La primera es, en un escenario eventual donde esta paz termine siendo muy parcial o fracase, porque ese escenario también puede haberlo, digamos, no se llegue a un acuerdo de paz, no haya dejación de armas, etcétera. Me han preguntado que si yo creo que el Estado está en condiciones de imponerse militarmente en un sentido estratégico sobre esos actores armados y de alguna forma ganar la guerra en el sentido estratégico. En ese mismo sentido, en el que fue posible llevar a las FARC, entre otros muchos factores, a una mesa de negociación. Yo he dado mi propia respuesta y es la de que el conflicto es distinto ahora, pero con la información limitada que yo tengo, creo que hoy el Estado no tiene cómo imponerse militarmente sobre esos actores armados, en el sentido, repito, no del aniquilamiento, sino de la derrota estratégica, Esa es una pregunta, quisiera, hasta donde sea posible, compartirlo en este espacio de confianza, tu apreciación, Oti, de si esto no funciona, si el Estado legítimamente y en democracia, estas fuerzas armadas que lidera el presidente Gustavo Petro pueden imponerse militarmente en forma estratégica sobre quienes no se avengan a la paz. Y la otra pregunta que me han hecho es la dimensión tan compleja de lo que supone asumir el encargo de Oti. Me han preguntado, Diego, ¿y tú crees que Oti sí puede dormir? Y yo les he dicho hasta donde sé, duerme como bebé. Gracias, Oti. Gracias, Mauricio, por hacer posible esta conversación. Bueno, sí, es muy difícil afrontar la situación de ahora como una situación de guerra.
pero de todas maneras sí hay, desafortunadamente, todavía un pensamiento de que es o diálogo o es guerra, es decir, o es por las buenas o es por las malas, y o es por la fuerza o es por el diálogo. Esa disyuntiva es absolutamente falsa, entre otras cosas porque a veces se le encarga y se le pone la carga a los militares de que hagan la paz. Y desde luego uno sabe que el tema, si únicamente fuera por la fuerza, pues indudablemente esto no tendría salidera y terminan siendo desprestigiadas y agotadas la fuerza legítima del Estado. Esto no quiere decir de que la fuerza, digamos, la aplicación de la fuerza eh, no sea, no sea necesaria en muchos casos. No es necesaria siempre, incluso para controlar situaciones de violencia no tan graves como la que estamos padeciendo. El problema es que en muchas partes son los violentos los que están gobernando, digamos, en muchos territorios. Yo diría que hoy el nombre de la paz no es tanto, digamos, derrotar a uno de estos actores armados, sino lograr que allí se instaure el Estado social de derecho. Yo no veo, yo lo digo sinceramente, que esta paz termine con la firma de acuerdos con tal o cual actor. Creo que ahí, digamos, pensar en que las paces van a descansar sobre esas firmas, creo que nos vamos a equivocar. Lo que sí creo posible es que creemos procesos, procesos irreversibles, de tal manera que, sabiendo que lo fundamental en esta violencia son las economías ilegales, que creemos procesos donde lo predominante sea la transformación socioeconómica de las zonas. Si no entendemos eso y pensemos que el tema es o diálogo o guerra, y no pensamos en que el problema es cómo hacer las inversiones para que haya una nueva confianza y haya una nueva posibilidad de cambiar esas economías. Es decir, que el problema hoy es fundamentalmente socioeconómico y es ganarle la guerra, digamos, a estos fenómenos de la ilegalidad y de las economías dañinas contra la naturaleza. El presidente Petro lo entiende muy bien. Estamos en un proceso de suicidio de los seres humanos matando el planeta y estamos, desde luego, en un régimen que hoy continuamente está socavando a la Constitución, de tal manera que no basta hacer una nueva Constitución o un proceso constituyente, sino creamos los instrumentos para defender, digamos, lo que de allí se derive. Creemos eso sí, claro, claro que sí, de que un Estado, digamos, tiene que descansar sobre la soberanía del pueblo, es decir, sobre el constituyente primario, pero en este sentido creemos que trabajar en las escalas regionales, en las escalas territoriales, en las pequeñas escalas que generalmente, digamos, desde las mesas nacionales no se miran, es muy importante. Trabajar el corregimiento, trabajar la vereda, trabajar el pequeño municipio olvidado, eso es muy importante. Se requieren inversiones, sí, pero no tan grandes, ni requieren además. Se piensa generalmente que las grandes transformaciones tienen que pasar por el Congreso, pero olvidamos que las pequeñas transformaciones se hacen es en el territorio, se hacen con la gente. Lograr dinámicas de que la gente empiece a creer, empezando a creer en sí misma, que no sea dominada por un actor armado porque están metidas en los circuitos de las economías ilegales, que la gente puede vivir tranquilas y darle como herencia a sus hijos una vida tranquila y con un ánimo de prosperidad también. Eso también es crear procesos irreversibles. Entonces, alejémonos del pensamiento de que es con firma de acuerdos con los actores ilegales que vamos a lograr la paz. Es con procesos donde las comunidades, digamos, que están afectadas por el conflicto armado y ojalá, con la complacencia
también en algunos casos compromiso de actores armados puedan, digamos, desarrollarse esos mismos procesos y que los actores armados no piensen simplemente, digamos, en que se desarman, se fueron para otro lado, sino que permanecen allí como actores importantes en esas transformaciones territoriales. Son actores muy, afortunadamente hoy en Colombia la mayoría de estos actores son muy territorializados. No son marcianos que llegaron a una zona y se armaron. La gente misma los apoya o les da ciertas funciones. Ellos también, por supuesto, abusan de esas comunidades en las cuales tienen asiento, pero en general ellos allí tienen a veces familia, hijos, allí sobre todo los que están más articulados con las comunidades, de tal manera que toda la transformación territorial, toda la transformación de las comunidades, toda la posibilidad de reconversión de las economías tiene que mirarse de manera articulada. Si miramos como se hizo en el 2016, que por un lado están los PEDED, por otro lado están los programas de reincorporación de los armados, la creación de las zonas de confinamiento, digamos, de los actores armados para que sean protegidos por el Estado. Todo eso desarticulado, creemos que hoy el problema, la situación, por así decirlo, barata, no barata, sino, digamos, donde haya una economía racional de los empleos, de los recursos de la paz y desde luego de los recursos sociales, puedan estar muy articulados. De tal manera que no creemos tantas agencias, no creemos tantas oficinas, miremos cómo se articulan en el territorio. La experiencia que nos está dejando los de Comuneros en Nariño es muy interesante porque allá en lugar de una mesa se creó una mandala, es decir, un círculo donde participamos todos, gobierno nacional, gobierno departamental, gobiernos municipales, autoridades indígenas, empresa privada, comunidad internacional, y todo el mundo mete ahí, y en el centro de esa mandala está la naturaleza, está, digamos, la riqueza natural, que desde luego con el trabajo de los seres humanos, el trabajo mancomunado, se puede crear procesos de convivencia distintos a lo que normalmente se han vivido en este país, donde la lucha por la supervivencia ha hecho que los seres humanos terminen destruyendo la naturaleza o teniendo una relación, digamos, depredadora con la naturaleza, con tal de extraerle la madera, extraerle la minería que tiene el subsuelo y dejando nada y que por el momento, por supuesto, tienen plata, se reciben recursos, pero lo que quedan son huecos donde queda es ausencia de naturaleza, queda desierto. Creo que eso ya, y con el cambio climático, que sabemos de que a quien más va a dañar es a las zonas como las nuestras, zonas tórridas, zonas, digamos, las cercanas al Ecuador, van a ser las menos desprovistas de agua, aunque aquí pensamos de que como somos país, digamos, con una gran riqueza hídrica, pero eso también se puede acabar porque el cambio climático apunta hacia allá. De tal manera que esa conciencia planetaria de cómo está la vida en el planeta, cómo están los procesos de paz, cómo está la realidad de las transformaciones socioeconómicas en cada municipio, donde las comunidades, a veces de manera consciente y otras veces de manera intuitiva, saben que ya el tema de la violencia debe terminarse. E incluso en muchas partes la gente a gritos lo está pidiendo, está diciendo, Oiga, dejemos esa joda de las armas, que desaparezcan de cualquier manera como un factor aquí que no sirve para nada, lo que sirve es para crear más miseria, más angustia, menos calidad de vida y pongámonos a transformar eso. Creo que esa es, digamos, la posibilidad y la necesidad que podemos hacer
en muchas de las regiones. Entonces no pensemos 2016, no pensemos que esto se acaba con actores armados Estado y que si no es con diálogo y si no es o con guerra o una combinación de ambas, vamos a terminar con lo que se llama el conflicto armado. Son violencias, son basadas en las economías ilegales que han tenido un peso muy formidable porque no hemos sabido darle a las economías legales la fuerza necesaria para que éstas se desarrollen y puedan realmente ser competitivas. Continúan dos preguntitas más, compañero Ti, y damos por terminada. Compañero Frangey, y sigue el compañero Rodrigo, y queda pendiente el compañero Jaime Montañez, y uno que aparece como de él. Frangey. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias al consejero comisionado por aceptar la invitación de la escuela. Compañero Oti, dos preguntas. Usted nos ha hecho un contexto y una radiografía del esfuerzo que hoy el gobierno viene liderando. ¿Hay posibilidad de que se pueda retomar el diálogo con las estructuras que representa Iván Mordisco? Y si hay esta posibilidad, ¿cuáles serían esas condiciones que deben darse para reabrirlo? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la determinación o cuál es la decisión que tomó el gobierno después del diálogo inicial que sostuvo el Ministerio de Justicia y su oficina con el vocero de la banda delincuencial La Inmaculada y sus representantes legales que tiene epicentro aquí en el centro del Valle? ¿Hay algún escenario o alguna decisión en relación con ese diálogo? A ver, pues le respondo sobre lo primero, ¿no? Sobre el tema, bueno, buenas noches, Van Gate. Yo sé que usted ha sido una persona que ha estado, que conoce muy bien el conflicto, especialmente el conflicto allí en la zona Vallecaucana y Caucana, y de todas maneras es una persona muy valiosa en todo esfuerzo de paz que se haga en toda esa región del suroccidente colombiano, especialmente, como ya le dije, nuestro amado Valle del Cauca y Cauca. Eh, Siempre, digamos, el nombre de Iván Mordisco está asociado con los frentes del Cauca, pero uno sabe que, digamos, esos frentes los maneja realmente una gente que, mejor dicho, Iván Mordisco es una marca, no es realmente un comandante real. Allá hay 4 frentes que estaban afiliados a lo que se llama la MC. Cada uno es distinto, usted lo sabe muy bien. Hay una coordinación que está manejada por un señor que se nombra como Sebastián. Supongo que usted sabe o lo conoce o, o sabe, digamos, de quién es, pero por supuesto el gobierno frente a esos frentes que están tratando, digamos, hay una cuestión muy complicada que es el peso que están teniendo frentes por apoderarse de las organizaciones indígenas y por desmembrarlas. En el momento en que ellos, porque la guerra de ellos no es contra el Estado, sino contra esas comunidades, reclutando a la fuerza a los niños, apoderándose de las organizaciones, sobre todo indígenas, empujando a que peleen unos con otros, desconociendo a la autoridad de los gobernadores, desconociendo la autoridad de la Guardia Indígena, en fin, es un proceso de sustitución, digamos, de las realidades que pueden conducir a la paz. En el momento en que ellos no simplemente digan que quieran dialogar, sino que cesen en ese tipo de actividades, indudablemente creo que el gobierno estaría dispuesto, digamos, a hablar. Pero, digamos, tiene que ser con hechos, no puede ser simplemente, mire, es que queremos hablar. Pues, digamos, en eso no se equivoquen, ellos siguen insistiendo en que el gobierno
nacional, entonces siguen hablando de una retórica equivocada, pensando en que justifican esos hechos con una retórica general. Y además pues tienen teóricos que le ayudan a justificar el ejercicio de la violencia. Hace poco llamaron a una persona que es muy respetable y muy respetada por mucha gente y, y esta persona les dijo, oiga, ¿ustedes qué creen? ¿Piensan que lo que están haciendo les va a dar apoyo? Ustedes no tienen apoyo, ustedes tienen la mayor parte de la gente los detesta. Ustedes van a cometer la misma equivocación que cometieron las FARC en el Caquetá cuando pensaron que después de después iban a sacar una votación muy importante y resulta que aún en el sitio donde han hecho carreteras, escuelas, centros de salud, allí esa misma gente votó en contra de ustedes. La mayoría de la gente votó por el uribismo, la gente estaba harta de las FARC. Entonces, primero, digamos, tienen que tener la convicción de que lo que están haciendo es en contra de la gente y que es inconducente y que planteen un diálogo para que participen ellos en el respeto, digamos, a las comunidades, en no seguir reclutando niños, en dejar de extorsionar a la gente, en no combinar a los alcaldes, es decir, en que empiecen, digamos, a hacer un proceso de desescalamiento de sus actividades ilegales. Si no hay eso, si no hay una voluntad real de paz, pues no tiene sentido, digamos, el diálogo. No tiene, para mí no tiene ningún sentido si no está fundamentado sobre hechos reales de paz. En el caso de lo que usted plantea de lo de Pipe Tuluá, digamos, ahí nos hicieron la propia gobernadora, el alcalde, pues una cantidad de gente nos dijo, oiga, ¿por qué no nos ayudan a hablar con, con Pipe Tuluá? Y el ministro de Justicia avaló de que le hicieran entrevistas en la W a Pipe Tuluá y se volvió, pues además del poder que tiene, un personaje de una gran influencia, no solamente en el Valle del Cauca, sino en muchas otras partes. Nosotros decidimos crear una comisión de escucha a él, con él, porque él en algún momento en la, en una de esas declaraciones que hizo en la W, dijo que lo único que quería era que él escuchara. Finalmente, lo único que finalmente trató de montarnos una mesa, otra mesa. Nosotros dijimos, con usted no va a haber mesa, olvídese de esa vaina. Vamos a escuchar a ver qué es lo que usted quiere y cuáles son sus pretensiones. La primera reunión nos llegó con una mesa, como con 8 o 10 personajes más. Le dijimos, así no, nosotros queremos es oírlo a usted, punto. Digamos, eso lo hicimos de acuerdo con el propio Ministerio de Justicia y él lo que planteó básicamente es el caso de su hermano que también está preso y ciertas garantías para que a su familia se respete. Y eso fue todo. Eso fue todo lo que planteó él. Pero ya digamos de que él pensaba de que iba a cogobernar a la ciudad de Tuluá, que él iba a ayudar a que los niños y niñas tuvieran oportunidades de nuevas oportunidades, es decir, que los programas sociales que debe hacer el municipio o que debe ser el departamento fueran cogestionados por él, pues nos parecía absolutamente inadmisible porque era darle poder a ese señor, un señor que hoy está preso, que tiene una banda que básicamente hoy está siendo desmantelada por la policía y por la fiscalía y por por la institucionalidad, porque además de hecho se enfrenta, digamos, con otros intereses también de otros ilegales. Entonces nosotros decidimos, y así lo estableció la nueva ministra de Justicia, no seguir, digamos, allí en unas conversaciones con este señor. Pero se llegó, digamos, hasta escucharlo
y lo que era admisible dentro del Estado Social de Derecho, hacerlo. Pero ¿qué tal nosotros empezar a hacer mesas con todas las bandas que hay en este país que yo no sé, en el solo Valle del Cauca creo que hay como 40 bandas y en todo el país debe haber más de 1000 y pico de bandas y hacer con cada una de ellas una mesa de negociación. Eso sería tremendamente agotador y no le corresponde a esta oficina, ni mucho menos hacer de eso porque con unos sí, con otros no. Para terminar, compañero Jaime y compañero Lel, no queremos abusar del tiempo del compañero Oti. Va a hablar Rodrigo. ¿Rodrigo está? Sí, señor. Listo, una pregunta concreta porque ya nos pasamos el tiempo. Dale. Buenas noches, compañeros. Al doctor Oti, muy buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Pérez. Yo represento la Dirección Nacional de un proceso de protección y acompañamiento humanitario a líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional. Venimos realizando esta labor desde el año 2021. Ha sido duro, no ha sido fácil, pero no queremos desfallecer y no hemos desfallecido en el caminar. Durante nuestro proceso hemos impactado de manera positiva a muchas personas, a muchos líderes, a periodistas, incluso hasta firmantes de paz. Y dentro de nuestros procesos tenemos unos seminarios donde hacemos acompañamiento a niñas y a mujeres para brindarles a ellas medios de donde aprenden a tener un poco de autocuidado y autoprotección cuando se sientan en riesgo. Hoy tenemos caminando un programa donde el enfoque general es evitar el reclutamiento forzado en áreas rurales y en zonas urbanas y la inclusión de los niños de la ruralidad y de los estratos unidos. Hemos tocado cientos de puertas, doctor Oti, y no hemos logrado hasta el día de hoy que alguien del alto gobierno nos escuche. Nuestro programa se compone por exmiembros de las fuerzas militares y de policía del país. Con nosotros se encuentran policías en retiro, militares en retiro, de la Armada, de la Fuerza Aérea, desde soldados de base, reservistas, soldados profesionales, suboficiales y oficiales retirados y oficiales de la reserva. Quisiéramos aprovechar la oportunidad, doctor Oti, para pedirle la oportunidad, y quiero ser redundante en eso, de que nos dé un espacio de tiempo de poder mostrar lo que hemos hecho, a dónde hemos llegado y a dónde queremos llegar. Buscamos aliados que quieran seguirle apostando a la paz porque creemos, estamos completamente convencidos que lo que hacemos y lo que hemos hecho durante todo este tiempo aporta a la paz de manera positiva. Tenemos lideresas, líderes que incluso los programas de gobierno los han soltado y han tenido que retornar nuevamente a los territorios donde han salido amenazados junto con sus familias en procesos con nuestro equipo interdisciplinario con psicólogos o psicólogas, trabajadores sociales, porque creemos que no los podemos dejar solos y estamos convencidos de que tenemos que seguir adelante. Y aprovecho la oportunidad, le doy muchas gracias a los compañeros por la invitación, a usted por el espacio y por haberme permitido intervenir. Y pues quisiera, doctor Oti, saber si de pronto nos puede brindar la oportunidad de sentarnos y mostrarle más detalladamente lo que hemos venido haciendo durante los procesos. Pues claro que sí. Yo le diría lo siguiente. Tanto la policía, hemos tenido un aliado muy importante con el cual tenemos convenios. Con la policía, básicamente con la UNIPE, que es con la unidad para una unidad especializada en temas de paz que tiene la policía, que ha sido
más que por el nombre, por la actitud, digamos, de quien fue hasta hace poco el mando de esa unidad, que es el general Rincón. Ahora lo maneja una generala, que es la generala Sandra Pinzón. Les sugiero que se ponga en contacto con ella. Lo mismo, digamos, en el caso del ejército, para hablar de fuerza pública, también hay otra unidad que está pensando en el tema de paz, para hablar de posibles aliados con fuerza pública que son muy importantes para la construcción de paz. Y por otro lado, le recomendaría que en este sentido, digamos, establezca una relación muy estrecha con el Ministerio de la Igualdad, que lo dirige la vicepresidenta de la República, porque, digamos, allí puede encontrar no solamente apoyo, sino también apoyo institucional, sino también recursos para, digamos, para este tipo de iniciativas que son muy valiosas. Y desde luego, pues no le cierro la puerta a que nos escriba a nosotros, nos plantee, digamos, de forma muy concreta las actividades que ustedes están haciendo y los proyectos que piensan desarrollar y mirar a ver en qué partes coincidimos. Compañero Oti, le pido a los compañeros y compañeras que enciendan la cámara, por favor. Compañero Oti. Ay, espera un minutico, Mauricio, espera un segundito. Voy a hacer una cosa. Espera, por favor. Vamos prendiendo la cámara, por favor. Maxi, venga rapidito. Ya, vamos prendiendo la cámara. Compañero Oti, nosotros hacemos algo aquí que a muchos puede parecerle bobo o algo sin sentido. Pero Aquí al lado mío. cada vez... Venga, ya. No es que ya están, ya. Patricia, ya. el sonido. Ya, mire, ya van a aprender. Siente aquí. Aquí lo mío. Siempre Entonces, nosotros, sí, que lo menos usted quiere que yo tiro. Patricia, está prendiendo el micrófono. Siempre el agradecimiento, compañero Oti. Esta escuela Germán Rojas Niño le ofrece con todo sentimiento. Prendamos los micrófonos, por favor. Acuérdense para darle el aplauso. Le damos un aplauso de amistad, de compañerismo, y por eso le queremos decir compañero Oti, gracias. Mauricio, no me dejar hablar con Oti. Oti, pero es que él ya cumplimos el tiempo, Jaime. Entonces, démosle un aplauso al compañero y le decimos gracias por compartir con nosotros el tiempo. Gracias, Oti. Muchas gracias, Oti. Muchas gracias. Oti, te saludo, Maxi. Hola, Oti. Hola. Bueno, y con ese aplauso, compañero Oti, le volvemos a dar las gracias y nos despedimos de usted. Y lo esperamos tener una próxima vez aquí en la escuela. Muchas gracias. Te saludo, Maxi, Oti. Bueno, a usted, muchas gracias. El espíritu de nuestros antepasados, guerreros, lo lleve siempre adelante. Bueno, muchas gracias. Chao. Aquí llegó hasta el gato a saludar a Gracias, Mauricio. Gracias. Carlos, ahí está Carlos Sánchez, Oti, bravo. Nuestro comparte de Canía con Guayán. Muy buena la charla y le agradezco la presencia en la escuela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Con la agenda tan apretada, esto... Compañeras. Muchas gracias. Chao. Vámonos desconectando.